Saludos y bienvenido a otro episodio del Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Willow acompañado por mi querida Patricia Antigua. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz porque casi estamos completando la temporada. Sí, nos quitamos un par de meses lamentablemente, pero sí. Yo creo que para terminar con fuerza esta temporada. Esta temporada que ha gustado bastante y gracias a todos por todos los feedback que nos han mandado. Tú sabías, estaba chequeando las métricas y ya la cantidad de escucha ha aumentado un 250%. Entonces, me alegro mucho que ya estando ahora en YouTube y ha aumentado también en Spotify, que le haya agradecido nuestro contenido, pero eso no quita el hecho de que, por favor, escríbanos. Nosotros estamos en Instagram, también nos puede escuchar en Spotify, iTunes, YouTube y simplemente comentarios para nosotros seguir mejorando el contenido y para saber qué es lo que ustedes quieren escuchar. ¿Y qué quieren escuchar para la próxima temporada? Claro, porque ya estamos terminando. Yo tengo un par de ideas, pero te lo voy a comentar después. Pero como ustedes saben, esto es un espacio para venir y cambiar tu chip, brindado por Abode Development y por Panelo. Y hay que meter esa cuña ahí ya, que no me dijiste. Fue tu idea de meter esa cuña, por si acaso. Por si acaso. Y bueno, esta temporada la estamos cerrando, que se la estamos dedicando a desarrolladores inmobiliarios y estamos terminando con fuerza porque tenemos un invitado bastante particular, diferente. Bueno, él es egresado de INTEC, un ingeniero civil, tiene su maestría en FIU, en Construction Management, también ha cursado hasta en Harvard, o sea, ya tú sabes qué nivel. Pero otra cosa que ha realizado es que tiene más de 20 años con su constructora que se llama CBS. No sé si ya saben de quién estamos hablando. Pero más que nada, es un amigo y tenemos un compadre en común. Uh-huh. Y si no ha adivinado, yo no creo que se lo el compadre yo creo que esté escuchando, ¿verdad? ¿Y qué compadre? Ay, Miguel Ángel González. ¿Qué compadre? Y ya con esta última, creo que van a saber quién es. Él es el ministro de Vivienda y es Carlos Bonilla. Bienvenido, ¿cómo estás? Carlos. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Y por tu tiempo, que es lo más importante. ¿Aquí es Pancho o Wayne Willow? Aquí es Pancho. Es lo que tú quieras. Y aquí no es Carlos Bonilla, es Bonnie. Aquí somos panas. No hay problema. Mira, a mí no me han dicho ahora que lo pienso, a mí no me han puesto ninguno de mis apodos aquí. Que yo no te tengo apodo. No, tú no me tienes, siempre te he llamado Patricia. ¿Qué? Pats. ¿Qué a tú mí quieres? Me dicen muchísimas cosas, pero vamos. Yo soy excelente poniendo apodos. Ajá. Si ¿Y qué te doy? No, al final yo te doy. Ok. Tú me lo dices entonces el apodo después. Pero tengo muchos, mi nombre da como para eso, como para tener muchos apodos. Bueno. Un placer tenerte aquí. La verdad que yo sé que tú eres una persona muy ocupada. Yo tengo como 4 años sin verte desde que te conocí. Bueno, pues de que... Es más, una de las últimas veces que nosotros jangueamos de verdad fue cuando en tu primera cita con Ise. ¿Te acuerdas de eso? Uh-huh, sí. Tu esposa. Sí, bueno. Esposa y madre de sus 3 hijos ahora. De dos. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos al match de boxeo? No, era MMA con Chiri. Sí, yo me recuerdo que fui y ella organizó eso para poder conquistarme y lo logró al final. Ah, wow. Ese fue el objetivo. Sí, fue la primera... Bueno, no era una cita. Fue más como... Fue muy inteligente de su parte. Pues ella te estaba cortejando a ti. Eso es lo que dice. Siempre. Ahora, siempre hay que escuchar la otra versión. En toda la pareja siempre hay 2 versiones. Siempre hay que escuchar como el otro lado. Yo voy a invitar al podcast a Ise para ver si es verdad eso. Mira, pues sí. Hoy no tenemos al ministro, sino tenemos al desarrollador Carlos Bonilla. Obviamente has tenido mucho éxito, razón por la cual el presidente confió ese cargo muy importante, no solamente del INVI, sino de crear un nuevo ministerio en un momento que incluso ahora le está eliminando para consolidar. Pero, ¿cuáles fueron tu inicio? ¿Cómo tú arrancaste en el desarrollo, en la construcción, en el mundo? Desde que tú eras bebé, cuéntame todo. Bueno, mira, primero muchísimas gracias por invitarme aquí a este espacio. Un espacio donde yo me puedo dirigir a quizá constructores, desarrolladores que están empezando su carrera y quizás puedan escuchar cosas que le puedan ayudar a ellos en este proceso que tienen por delante.
Mira, mi papá fue ingeniero constructor y construyó en los años 70, 80 una cantidad de viviendas importantes. Entonces, de una manera u otra, todo eso que yo veía desde pequeño, yo pude, me pudo enamorar de lo que es la construcción y de lo que es el desarrollo, ¿verdad? De proyectos. Y desde muy pequeño yo supe que yo quería ser ingeniero. O sea, yo no fui de esa persona que bueno, no sé lo que quiero estudiar, no sé lo que me gusta. Estaba enfocado desde el principio. Yo supe desde muy pequeñito, no, yo lo que quiero es ingeniero. Y yo lo repetía y yo sabía y cuando llegó el momento de elegir mi carrera, pues esa fue la que elegí. Quería ser igual que tu papá. Pudiera ser, sí. Quería ser igual que mi papá. O sea, eso es algo que pasa muy común cuando tu papá es una persona que tú admiras y respetas por lo que ha hecho, ¿verdad? Y por su accionar. Y por cómo la gente lo respetaba a él. Uh-huh. Entonces, pues, estudié ingeniería. Ya en la universidad empecé a desarrollar proyectos. Empecé con una casita. La vendí, después hice 4. Así la vendí. Pero si tu papá estaba construyendo tanto y tú no arrancaste con él. Bueno, no, lo que pasa es que mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. Entonces, lo que me pudo pasar fue antes de los 9 años. Ya después, historias, mi madre, que obviamente continúa con vida, gracias a Dios, pero ella es abogada. Okay. No es ingeniera. Pero ya esos recuerdos de la infancia de tu padre estaban impregnados en ti. Claro, y las historias que me hacían las personas, que me ponían a mí a estar orgulloso. De la imagen de tu padre. Exacto. Entonces todo eso parece que hizo que yo decidiera estudiar esa carrera. Y empecé, yo creo que, yo no voy a decir de la mejor manera porque hacer las cosas poco a poco lleva mucho tiempo para tú ver resultados. Pero yo creo que todo lo que te cuesta trabajo realizar te da una mayor satisfacción. Tanto personal y respeto de los demás, que al final cuando tú adquieres cierto nivel económico, tú lo que buscas es respeto, reconocimiento. O sea, tú trabajas por eso, tú no trabajas por dinero. Por lo económico. Por lo económico, digámoslo así. Entonces, empecé... Ahí está Windows por ahí. Sí, hay alguien que nos está acompañando, que acaba de prender la computadora. Entonces tu equipo maneja Windows, no Mac. Eso es lo que yo escuché. Bueno, yo soy de Windows. Yo no soy de Mac. Entonces, nada, empecé con un proyecto... poco a poco, después 2, después 3, después así sucesivamente, hasta tanto yo tener lo que tengo hoy, que es una empresa que maneja una buena cantidad de proyectos, que tiene... ¿A qué mercado está dirigido la empresa? Mira, normalmente son proyectos económicos, que fue lo que yo empecé, era lo que hacía mi padre, y es lo que yo he seguido haciendo, pero he hecho proyectos de más lujo, de más nivel. Por ejemplo, yo hice una torre que se llama Velero, que ahí es que yo vivo, que es la única torre que yo he hecho y la única que voy a hacer. ¿Y por qué será? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2012, por ahí, 2011. Se pasa su lucha. Bueno, lo que pasa es que a ese tipo de clientes tú tienes que darle un trato muy personalizado. Y tiene que ser tú mismo, tú no puedes delegar. Sí, y cuando tú estás acostumbrado a quizás no poder delegar esa responsabilidad y tener un equipo que te pudiera apoyar y ya acostumbrado con cierta dinámica para ya cambiarlo, eso es como casi creando un departamento nuevo o parte de una empresa nueva para brindar ese servicio. Claro, incluso hasta el flujo efectivo es totalmente diferente, la estructura de capital, el producto en sí, el servicio que se tiene que brindar. Pero aparte, es un negocio diferente, como tú dices. Ese no es el problema. El problema es que cuando uno de estos clientes te compra un apartamento o una unidad,
es contigo, que te lo está comprando Sí. por ti. Mira, yo estoy comprando por Ajá, ti. ajá. Porque todo esto es confianza también. Claro. Ujú. Entonces, cuando te llaman y hay una situación, mira, pero yo te compré a ti. Entonces, Claro. ¿cómo tú delegas eso? Entonces, no hay forma. Entonces, nada, muy bien, la terminé, pero no vuelvo a hacer una torre y de hecho no lo he hecho más. Sí tengo un proyecto más turístico en Punta Cana, porque Punta Cana es un área que yo entendí en un momento quizá temprano, se pudiera llamar, que iba a crecer mucho porque mucha gente se estaba mudando por la gran cantidad de empleos que hay ahí. La industria hotelera es la industria, uno de los motores de la economía del país, y se seguían construyendo hoteles y hoteles y hoteles. Y yo, bueno, déjame yo identificar una propiedad para comprarla, para desarrollar un proyecto en Punta Cana y poder que esa plusvalía de todo lo que ahí se estaba haciendo, poder participar en eso. Y ese proyecto tiene mucho más nivel que un proyecto económico. No es un proyecto de alta gama, de mucho lujo, pero sí es un proyecto mucho más lujoso. Pero desarrollo normalmente proyectos económicos, que creo que es la base de lo que y la esencia de lo que es CBS. Y cuando tú iniciaste, que tú dijiste, arranqué con uno, después dos, digamos que el desarrollo fue de la empresa, fue paulatina. Y hoy día quizás muchas personas quieren ya arrancar con 2,000 unidades y no tienen la paciencia para llegar a desarrollar proyectos de mayor envergadura. ¿Cuánto tiempo más o menos tú duraste para poder ya embarcar en nuevas aventuras empresariales que sean de un calibre mayor? Bueno, más de 2 décadas. Eso, yo creo que eso es un tiempo, tú sabes, eso es lento. En muchas industrias que tú ves ahora, una empresa la abren y en 10 años es una empresa grandísima. O sea, claro, que depende, ¿verdad? Depende de las generaciones y depende del mercado en que tú te desenvuelvas, pero en lo que tiene que ver con bienes raíces, que es lo que yo hago, comprar propiedades, venderlas, el crecimiento es muy lento, porque hay mucha gente que está en eso. Y la información viaja muy rápido, mucho más rápido que antes. Ya para tú identificar un buen negocio es mucho más difícil porque hay más competencia. Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos, comprar una propiedad, comprar un solar, al tener tantos sistemas de información que la información viaja muy rápido, y es casi imposible conseguir un buen solar para hacer y que te aprueben lo que tú quieres hacer. O sea, es una industria que te tiene que gustar para tú poder destacarte y desarrollarte en ella. Ya. Y en tus inicios, ¿qué conocimiento tenías tú para aportar ya para poder crear tu empresa? ¿Y cómo eso fue, digamos, madurando en tus responsabilidades cotidianas? Mira, yo tengo algo, creo, que lo tengo como innato. Por ejemplo, yo pequeño sabía, sin que me enseñaran mucho, a jugar ajedrez. Yo casi le ganaba a los profesores, o sea, empezando la clase. Y eso me ayuda, creo yo tengo paciencia también. Entonces, eso me ayuda a planificar cosas a largo plazo. Me gusta ver los proyectos, desarrollar los proyectos pensando en 3, 5, hasta 10 años. Y ver las cosas de esa manera me ayudaba antes, que era muy joven. Ahora ya tengo que cambiar un poco mi mentalidad. ¿Tú estás nuevecito? Bueno, no como antes, ¿no? ¿Y cuántos años, qué edad tienen tus hijos? Porque son jovencitos, tú eres joven. Y empecé tarde. Pero ya yo tengo 48 años y entonces esa forma de pensar debo de ir cambiándola, porque no puedo planificar a 10 años así tan fácil, ¿entiendes? Pero eso me ha ayudado a mí a verme en esa cantidad de años y poder planificar proyectos a largo plazo y ver cuáles son las dificultades que yo pudiera tener en algún momento y trabajar como para mitigarlas. Entonces, eso
ha sido clave en la manera que yo veo el negocio, que es un negocio más a mediano plazo, es un negocio de controlar una porción de terreno y meterte o hacer un negocio cuando por ejemplo, las ciudades están creciendo para un lugar, identificar ese lugar, comprar una propiedad en un buen día, meterme ahí, durar unos años y ganarme esa plusvalía. En realidad yo creo que ahí está el negocio del desarrollador. No es en la construcción que aquí a ti te puede salir el precio por metro un poco más barato que a mí o viceversa. No es en ese tipo de cosas. El negocio está en comprar y vender real estate. Tú sabes que eso lo encontré muy interesante porque las personas piensan que el éxito cae sobre la venta. Que yo vendo más caro, que le puedo como que sacar hasta más ventaja a la otra persona. Pero en verdad, el éxito cae sobre la compra. Por ejemplo, si, poniéndolo simple, si yo compro un apartamento para revenderlo, no es que yo lo tengo que vender caro, es que lo tengo que vender a cierto precio para tener esa plusvalía. Exactamente. Y por el otro lado, en tu caso, cuando estás comprando un terreno, las condiciones se tienen que dar para que tenga éxito al momento de tú colocar tu producto en el mercado. Y ese éxito no es vender más caro, sino colocarlo al mismo precio que la competencia, un precio promedio, pero tener ciertas características que le puede sacar mucha ventaja. Ahora, cuando... Por ejemplo, es la única decisión que tú controlas totalmente. En qué propiedad yo voy a construir. Y tú tienes que usar ese poder de decisión para tú analizar bien dónde tú te vas a meter. Ya a cómo tú vas a comprar el cemento, eso tú no lo decides tú. A cómo tú vas a comprar la varilla, eso no lo decides tú. A cómo te va a salir el metro cuadrado de construcción, eso no lo decides tú. O sea, lo decides muy poco. Tú tienes muy poca incidencia en eso. ¿En cuánto tiempo yo voy a poder hacer ese proyecto? Tampoco lo decides tú. La tasa de interés no la decides tú. Entonces, ¿quién te va a comprar? Tampoco lo decides tú. Lo rápido que tú vas a vender, lo decides, pero hasta un punto. Claro. Incluso en la parte arquitectónica y va muy de la mano también con la ubicación y con esa elección que se haga del solar. Lo que exige y lo que demande el mercado al que está dirigido va muy de la mano con... Si yo voy a colocar un proyecto en tal zona, ya yo sé que en ese sector hay ciertas amenidades que demande esa tipología de usuario. Sí, tú te fijas que los planos, la distribución de los apartamentos es similar de los proyectos que de una misma zona, porque en este momento, en esa zona, eso es lo que se está buscando. Tú puedes jugar con la fachada y ahí es una parte de creatividad importante, pero no te puedes ir muy lejos porque te van a salir muy caros los apartamentos. O sea, tú te puedes diferenciar de algunas cosas, decidir, mira, yo voy a no ganarme tanto en esta partida. Depende de tu estrategia de negocio. Pero al final esas son decisiones que están totalmente limitadas. Entonces tú tienes un límite grande. Hay un rango de acción limitado. En el solar tú haces lo que tú quieras. Tú te metes en el solar que tú quieres y dentro de las opciones que hay tú buscas la que tú entiendas que más te convenga. Y más te favorezca incluso, sí, también. Tú mencionaste que antes de la compra del terreno tú haces un análisis de cómo crece la ciudad, hacia dónde va, o la economía, o el país. ¿Tú no pudieras dar una idea de cómo tú haces ese análisis para uno poder también hacer ese mismo ejercicio? El chivito. Tú sabes que el cafecito más para mí que para los oyentes, porque cada rato estoy ahí. No, ¿qué te digo? Mira, hay muchos factores. Te dije uno al principio en Punta Cana, que es la cantidad de empleos. La gente se muda para donde están los empleos. Entonces, si en Punta Cana hay empleo, la gente se va a seguir mudando para allá. ¿Y ese proyecto en específico es primera o segunda vivienda? O sea, como que es vacacional o tiene... Las dos. Las dos opciones. Las dos opciones. Pero la segunda vivienda, si hay dinamismo y si hay restaurantes, y si hay bares y si hay ese tipo de cosas, diversión, es porque hay mucha gente viviendo ahí también. Claro, una cosa trae la otra. Todo tiene que ver con los empleos. Tú ves muchas ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, que había una mina antes aquí
y estaba llena la ciudad y al final cerraron la mina y todo el mundo se mudó de ahí. Nadie vive ahí. Entonces nadie quiere comprar casa ahí. La casa está vacía, la están regalando. Regalando casi. Entonces, el empleo juega un factor fundamental para dónde se están creciendo la ciudad. Entonces, evidentemente, en el Gran Santo Domingo es que existe la mayor cantidad de empleo. Por ende, en el Gran Santo Domingo, en los outskirts, o sea, en las afueras del Gran Santo Domingo, siempre se va a mudar gente porque aquí es que está la gran concentración de empleos. Ahora, el Gran Santo Domingo es muy grande ya. Hay unas zonas que crecen más, que la gente prefiere mudarse y crecer un poco más rápido que la otra. Entonces tú tienes que identificar cuáles son esas zonas porque ahí tú te ganas la plusvalía de si tú compras temprano y la plusvalía crece, pues te va bien en el negocio. Y yo te diría que a veces es un poco empírico también del feeling que te dé. Tú tienes que recorrer las zonas, hablar con la gente, entender por qué se está mudando por ahí, ver lo que se está desarrollando en todas las opciones. Puedes hacer un estudio de mercado también, pero yo normalmente me llevo mucho de mi intuición, de mi experiencia. Es lo que Lo puedo corroborar con cualquier estudio, con cualquier pido muchas opiniones también. A profesionales y a no profesionales, gente común, gente que tenga buen criterio. Yo tengo como un grupo de gente que yo respeto sus opiniones y siempre lo consulto con los proyectos. Yo sé la personalidad de cada una de esas personas. Yo sé que hay uno que es muy conservador. Que tiran por un lado, otro que tira por otro. Que el muy conservador siempre te va a dar el peor escenario. Ajá. Si es por ese, tú nunca haces un proyecto. Pero tú lo tienes que escuchar para ver lo peor que va a pasar. Claro. Hay uno que si puede empeñar la casa y empeñar a los hijos y todo el mundo para meterse en un proyecto, lo hace. Ese es muy arriesgado. Hay que escucharlo, pero también hay que coger y dejar. Entonces, tú vas como construyendo una solución y al final yo creo que sale bien porque antes de comprar un solar ya yo he estudiado mucho qué es lo que va a pasar y normalmente si es así uno no comete tantos errores. ¿Y ese proceso de levantamiento de información cuánto tú dura? ¿O siempre constante y simplemente ahí identifica un patrón y ahora voy para acá? ¿O aquí surge una oportunidad? O estoy tanteando como diferentes solares, me hablaron de este sitio, o sea, como más o menos irse manejando constante. Aunque de no desconectarse y saber lo que está pasando como en todos los sectores. Es un buen punto. Mira, ahora mismo yo soy funcionario público. Yo no estoy 100% en mi empresa. Hay un gerente que la está manejando. Yo estoy un tanto desconectado de los diseños, por ejemplo, de qué es lo que la gente está buscando, habitaciones de qué tamaño, cuántos baños, el closet, cómo que lo quiere, las amenidades. Esas especificaciones. Antes, cuando yo vivía recorriendo proyectos, la competencia, me iba y veía el proyecto, veía la terminación. O sea, yo estaba empapado y yo sabía lo que la gente estaba buscando. Ahora mismo estoy tengo una idea, pero no es una idea tan real como lo era cuando yo estaba 100% en eso. También me mantenía viendo propiedades, viendo solares, cómo está el precio por metro por aquí, cómo está por allá, dónde está buscando la competencia. O sea, todo eso nunca para y tú siempre, si tú estás en ese negocio, tú siempre tienes un conocimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, es un proceso constante, no es un proceso que dura un tiempo. O sea que, y ya tú identificas cuando te van y te ofrecen un solar, a mí también me llegan los solares. Porque la gente sabe, dice, pero ese solar está a buen precio. Porque que el otro por allí estaba tanto, y mira la entrada de ese, cómo es, mira el tamaño. Y las vías. Las vías de acceso, mira que no tiene tanta cañada. O sea, cuando los solares son grandes normalmente tienen cañada que te quitan metros. Y está cerca de esto, está cerca de lo otro. O sea que tú te vuelves un experto en los valores de las cosas dependiendo de la zona.
Tú ves que los agentes inmobiliarios son por zona. No hay un agente inmobiliario que sea bueno en toda la zona. Claro. Y si ellos tienen una empresa, ellos tienen un experto, un gerente de la zona oriental, el gerente de porque es que tú no te da tiempo a tú tener tanto conocimiento de tantos lugares al mismo tiempo. Y abarcar tanto. Sí. Sí, entonces... Y más con el crecimiento, el dinamismo que estamos teniendo. Antes eran productos más similares y ahora son más nichos que se van desarrollando. Correcto. Me gustaría abundar un poquito más. Tú mencionas, ya entendemos más o menos tú estás buscando dónde hay crecimiento, dónde hay empleo, dónde se está generando, digamos, el dinero para poder crear un proyecto cerca y tú asegurar de que haya por lo menos poder adquisitivo. Ahora, con respecto a las características del terreno, tú mencionaste algunos, si tiene entrada, esto, lo otro, ¿cuáles son para ti los más importantes? Más allá del precio, que obviamente tiene que caer sobre un rango aceptable. Que hay que darle como check. Ajá. Bueno, tiene que tener obviamente, tiene que estar en la zona donde yo entiendo que va a haber desarrollo. Tiene que tener un acceso bueno. No puede ser muy costoso llevar los servicios a esa zona. Y que la calle, por ejemplo, sea muy desolada, la que se utiliza porque nadie te lo va a comprar. Al menos que tú lo estés comprando pensando en 5 años o en 10 años. O sea que tú tienes que tener eso pendiente, los accesos, dónde está la luz, dónde está el agua. En el caso de los solares grandes, si por ahí hay agua suficiente, eso es un tema importante. Ya para grandes urbanizaciones, es un tema que hay que... Porque no en todos los lugares del Gran Santo Domingo hay abastecimiento de agua constante y reliable. Entonces eso es un tema. La luz menos, pero igual. También es importante. También veo la característica de los desniveles del solar, la curva de nivel. Las cotas. Ver qué tanto desnivel hay, ver qué tan costoso va a ser un posible desarrollo ahí. Eso es un tema importante. Ver si le pasa alguna tubería de la CAS o alguna tubería de INAPA que le quita espacio tú no puedes construir ahí. Arriba de esa tubería tú tienes que dejar una franja. Eso también es importante. Ver si le pasa un tendido eléctrico, que también es un tema importante a considerar. Ver las cañadas que tiene, que también tienen que dejar una franja. Y esas son las cosas que más o menos yo veo. Hay una evaluación ahí. Y hay un tema empírico de cuando tú vas al solar y tú estás llegando. Cómo se ve el entorno, cómo me siento llegando a mi casa, cómo me sentiría llegando a mi casa. O sea, que tú te ubicas en el usuario que va a habitar esa propiedad para tú sentir esa sensación que le vas a transmitir al propietario. Correcto. El entorno de las casas, que si son como son. O sea, todo eso influye un poco. Y tú lo comparas con tus otras opciones que hay por ahí y tú puedes tomar una decisión. Si le dedica tiempo, y es sentido común básicamente. Si le dedica tiempo, tú puedes hacer un buen trabajo eligiendo un lugar. Sí, la gente piensa que todo se puede hacer digitalmente, pero ya que tú tiraste un par de palabras en inglés, me toca a mí. El look and feel, el look and feel, eso, si tú no te sientes cómodo, feliz, si no te agrada, mucho menos le va a agradar a la persona a quien tú le vas a vender. Entonces, estoy de acuerdo contigo que hasta cierto punto sentido común simplemente que tiene que hacer el trabajo. Sentido común, intuición también. Y eso también viene con la experiencia que tú tienes. También, dependiendo de la negociación, también eso influye mucho porque, por ejemplo, si hay un dueño de una propiedad que te va a dar facilidades de pago, que te va a recibir permuta, que te va a aportar una parte, que el precio, que todo eso también son variables súper importantes que ayudan a que tú tomes una decisión en favor de una propiedad o no, y que tú debes de tomarte el tiempo de elegir la propiedad indicada. Yo no estoy de acuerdo con que la gente se meta a construir por construir. Para no parar la maquinaria y que yo tengo tanto empleado y que... Porque es un negocio de alto riesgo.
Es un negocio Totalmente. donde no siempre se gana dinero. Eso no es verdad. No es obligado que hay que ganar dinero. Es muy fácil no ganar dinero. Sí, no solamente no ganar dinero, asegurar que nadie gana dinero. Porque Exacto. tú te estás arriesgando el dinero tuyo, el dinero del banco, el dinero del comprador, el Los dinero inversionistas. los proveedores si no le pagan. O sea, estoy totalmente de acuerdo que algo que no hablamos lo suficiente. Hablamos cuánto no podría ganar, pero no el riesgo inherente para ganar esa cantidad de dinero. Entonces, todos esos cálculos y todas esas ponderaciones que uno hace a la hora de hacer un proyecto son números que tú pones en una tabla de Excel o en un papel y son números que tú te estás inventando. No necesariamente tiene que ser así. Sí. O sea, tú haces una proyección, pero a mí nunca me ha salido una proyección como cuando yo lo proyecto. Entonces, hay variables macroeconómicas de todo tipo que tú no controlas tampoco, ni los precios de los materiales, cuánto van a subir, cuánto van a bajar, tú no controlas nada de eso, la venta cómo van a ser, y no es bueno que tú te metas en un proyecto por meterte, porque es que te estás metiendo en un problema posiblemente. Sí. Entonces, por eso es que es bueno tomarse su tiempo antes de elegir en qué propiedad yo voy a desarrollar mi proyecto. Sí, y algo que no sé si se han llevado, o sea, se ha llevado el público, que nosotros estamos también hablando de proyectos de grandes superficies. No es la Torre Tuya Velero que tiene 1000 y pico cuadrados, Proyectos sino horizontales. exacto, de bajo costo, que uno necesita volumen. Hay como una masa crítica que uno necesita para que sea interesante lo viendo bajo costo, pero también otra masa crítica para que sea interesante para grandes desarrolladores como tú. Al momento de comprar, yo creo que déjame saber si se te limita por el tamaño de los terrenos la disponibilidad de lo mismo. O sea, si tú identificas espacios o zonas que hay suficiente disponibilidad o eso es parte de tu análisis para entrar a una zona. Mira, sí. Hay lugares por donde la ciudad está creciendo donde no hay solares grandes, evidentemente. Pero ya yo tampoco quiero muchos solares por ahí porque que ya está muy caro. Porque ya está todo desarrollado. Y no va a ser un buen negocio. Y no hay ese margen de, ok, yo pude identificar para dónde iba a crecer la ciudad. No, ya la ciudad creció por ahí, lo que iba a crecer, tú no... O sea, ahí no hay buen negocio. Buen negocio hay donde el otro no lo está viendo todavía. Sí. O donde quizás todo el mundo no lo vea. Entonces, por ahí siempre hay solares. Y que ese proyecto puede ser un impulsador de una iniciativa que se desarrolle una zona. Sí. Yo por ejemplo, negocié una propiedad cerca de la Duarte con Monumental por ahí. Y cuando yo vi esa propiedad, la gente entendía que eso estaba lejísimo, que nadie se iba a mudar por ahí, que eso está botado, eso es un monte por ahí. Pero esa es la ciudad ya por aquí. Duarte con Monumental, la República de Colombia, todo eso por ahí, eso está lleno de apartamentos. Sí. Entonces, hace X cantidad de años se podía ver de una manera, pero ahora no. Entonces, igual, por muchas de las propiedades que uno se mete, pues tienen esa misma característica. Tú tienes que ver lo que la gente no está viendo ahora. Eso es un monte. Bueno, pero en tanto tiempo yo estoy seguro que va a estar desarrollado y entonces tú te metes por eso. Y tú hablaste de negociar. ¿Cuál es la condición de compra más importante para ti cuando uno está comprando un terreno de grande superficie? Aparte de las características. Sí, o sea, digamos que cumple con todo, pero ya el momento de uno sentarse, el precio está dentro, o sea, es mejor permuta, es mejor, o sea, permuta con unidades existentes, unidad dentro del proyecto, renegociar el precio, forma de pago, o tiene que ser un equilibrio de todos para cumplir con el modelo financiero. A mí me gusta precio y permuta dentro del proyecto. A mí me gusta bastante esa modalidad. Hay otras modalidades y hay combinaciones de cosas y hay quizás propiedades que tú tengas interés de meterla en ese negocio porque por otro lado por ahí se te hace más fácil venderla. Pero a mí me gusta intercambio y mirar precios. Claro que ya, y podemos hacer otro podcast de eso seguro, ya hay un tema de negociación que hay que saber cómo manejarlo, hay que saber negociar. Y eso es un arte también, negociar.
Eso es... Si tú eres un buen negociador versus si tú no eres un buen negociador, el deal que tú puedes conseguir es del cielo a la tierra. O sea, y tú tienes que identificar también, no, mira, por ejemplo, el socio mío es mejor que yo negociando, que vaya él, que él sabe manejar mejor esa psicología y esa cosa, y sabe qué decir, y sabe cómo caer, pues ya eso es una cosa que también se aprende y también se estudia. Y cada quien tiene su arte para hacerlo, pero es muy importante. ¿Y tú negocias tú mismo o tú envías a alguien? O sea, y si lo haces tú mismo, yo no quiero profundizar porque no tenemos el tiempo, pero me hubiera encantado hablar más de eso, porque yo creo que, como tú dijiste, lo único que es certero, el único control que tú tienes en un proyecto es la compra del terreno y después todo cae. Y uno digamos, está a la misericordia de los factores exógenos. Pero, ¿qué es una cosa que para ti es importante en el tema de negociación para que los oyentes se lo puedan llevar esa herramienta? El factor primordial de negociar es inspirar confianza, es que te cojan confianza. Tú no vas a negociar cómodo con una gente que tú percibas que no le tiene confianza. Y eso es algo que tiene que ver, el historial tiene que ver, obviamente. Se te hace más fácil que por tu reputación que te cojan confianza, porque preguntan por ti. Mire, ¿te quedó bien, fulano? Ah, sí, que sí o qué. Y eso es algo que se construye y dura mucho tiempo construyéndose. La reputación, eso ayuda mucho. Pero, por ejemplo, una cosa que ayuda mucho también es tener una alternativa. Cuando tú vas a una negociación y tú tienes, por ejemplo, un solar negociado a un precio en la misma zona o con la misma característica, tú sabes que más caro de ahí tú ese no lo vas a comprar y tú tienes una alternativa y tú te puedes parar de la mesa. Cuando tú no tienes una alternativa, tú te sientes como más inseguro en la mesa de negociación. Y siempre es bueno tener una alternativa al momento de tú negociar con alguien en todas las instancias de la vida, yo creo. Siempre tú tienes que estar dispuesto a pararte de la mesa porque tú tienes una alternativa. Te da una seguridad muy grande cuando tú estás negociando. Bueno, yo lo estoy anotando esto ya. Me gustó eso. Sí, muchas gracias por esa joyita, porque creo que muchos de nosotros pecamos en que estamos desesperados quizás. Como tú dijiste, no todo se tiene que construir y desarrollar. O sea, hay tiempos o proyectos que no se hacen. Y yo creo que muchas veces uno dice, bueno, hay que continuar, que uno comienza a negociar o no conviene por tema de las condiciones o no conviene por tema del mismo terreno. Te voy a decir otra que yo me llevo mucho, es mi instinto de que este negocio está para mí, esto está bien, yo lo voy a hacer, me siento Va a tener un buen bien, resultado. tengo química con los socios, siento que si pasa cualquier cosa nos podemos poner de acuerdo, que siempre pasa, me da buen feeling, y yo le hago mucho caso a eso. Al principio, por mi inexperiencia, no le hacía tanto caso cuando me llamaba la atención, porque no es en base a un análisis lógico, es como un sentimiento. Pero eso es muy valioso al momento Te ha dado buen resultado. de tomar buenas decisiones. ¿Y nunca te ha traicionado? Cuando no lo escucho, me traiciona. Cuando no tomo decisiones en base a eso y solamente utilizo la lógica, me traiciona, porque pasa algo que yo no estaba calculando. Y siempre pasan cosas que uno no está calculando. Entonces eso es bueno cultivarlo y desarrollarlo, el instinto. Y eso existe, eso no es teoría, ¿no? Eso es así. Eso es así. Sí. ¿Y dónde tú estudiaste eso? A conocer tu instinto. No, porque En la vida. Lo dice con tanta como certeza que no sé si te lo dijeron. No, quizás en Harvard que le enseñaron gut feeling. Dale para allá. No, eso tú lo desarrollas en la calle, en el terreno, viendo gente, hablando con mucha gente, manejando diferentes situaciones, viéndole la cara a la gente, viendo las expresiones. Ya tú aprendes cómo a llevarte a leer a las personas mejor, saber en quién tú puedes confiar, en quién no. Y ahora, por ejemplo, en mi función pública, que yo veo tanta gente, mucho más de lo que yo veía antes, muy rápido.
tengo que determinar mucho más rápido, no, en este puedo confiar, en este no, este me está diciendo la verdad, este no. Y esa vaina ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tú ganas mucho tiempo si tú desarrollas eso. O sea que cuando tú estás hablando con una persona, fíjate, o sea, concéntrate, ve todo lo que está haciendo, lo que te está diciendo, y tú te vas a dar cuenta si es una persona que tú puedes confiar o no. Yo diría que con lo que tú estás diciendo de eso de la persona y también del solar, o sea, tú tienes como una sensibilidad al análisis, al como llegar un poco más profundo de lo que quizá no es tangible, sino esa sensación del lugar, esa sensación que me está generando la persona con la que voy a hacer un negocio. O sea, esa intuición es algo como un poco más orgánico que va quizá con tu misma personalidad, tú dirías. Bueno, por ejemplo, lo que decía Pancho ahorita, cuando tú te estás acercando al solar y tú te imaginas que el cliente está llegando a su casa y tú ves como el entorno así, tú te sientes como que estoy llegando a mi casa. Porque no todo el mira. mundo tiene como esa sensibilidad de detenerse a pensar en eso que tú lo estás sintiendo, pero no lo estás generalmente como viendo así a la clara. Por eso que te digo que no te diría que no sé cómo explicarlo, pero Ujú. tú lo No, pero sientes. yo te entiendo. Y Pero tú- no todo el mundo tiene como esa visión. Y tú tienes que también hacerle caso a eso y identificarlo cuando tú lo estás sintiendo como que, espérate, déjame yo entender por qué y esto y lo otro. Y si tú lo escuchas, te habla. O sea, si tú lo escuchas, te habla. Y es muy valioso. Sí, y yo creo que en parte es porque la experiencia que él ha adquirido, él fue creciendo paulatinamente y fue, me imagino yo, desarrollando ese instinto y ya se dio cuenta que tiene que escucharlo. No fue que nació con eso súper desarrollado, sino que mezclado no solamente con la experiencia, sino también con todo el conocimiento que uno va adquiriendo por estudio de mercado, por todos los análisis que tú vas haciendo. Esto es algo más. Eso casi como el go, no go, eso como el factor determinador. Ok, como tú dices, todo me hace sentido. Pero ¿qué me dice mi instinto? Porque también si tú no confías en tu instinto, entonces lo descartamos. También tú te tienes que conocer, porque si tú eres una persona que tú sabes que esa es una de tus fortalezas, ¿verdad? Pues tú le vas haciendo más y más caso. Hay personas que son súper conservadoras, que no se meten en cualquier proyecto, pero tú tienes que saber eso. Mira, yo sé que yo soy conservador, que me da miedo quizás, pero yo entiendo que es un proyecto bueno, mi sentimiento me dice que sí. Déjame yo preguntarle a fulano. Y entonces ahí tú vas construyendo una decisión, pero tú tienes que saber en qué tú eres bueno y también yo en esto tengo que mejorar. Claro. Y como que crear un balance. Pero eso es una decisión de donde tú autocrítica, que no todo el mundo puede hacer eso. Sí. Para mí es como hasta un principio de crecimiento. O sea, cuando ya tú llegas a un momento en que tú puedes entenderte para poder superarlo o poder saber cuáles son tus limitaciones y buscar alguna asesoría. Si yo soy de cierta forma y yo estoy clara que yo soy de cierta forma, yo en esto que me está pasando ahora mismo no voy a hacer... No puedo escucharme solamente mi criterio, tengo que escuchar otras, asesorarme con más personas. Eso es clave y fundamental. Yo tengo mucha experiencia, pero yo pregunto muchísimo y yo investigo y yo me llevo de personas que saben también y que saben más que yo. O sea, hay que tener humildad. Obviamente tú no te lo sabes todo. Nadie se lo sabe todo. Entonces, Bonnie, tú pudieras decir que tú te conoces. Yo me conozco bastante, pero todavía me sigo conociendo. Sigue cortejándote a ti mismo. Sigue en ese viaje de introspección. Yo creo que eso no se acaba tampoco. Amén. Yo tampoco. Pero porque uno también va evolucionando. Evolucionando y creciendo. Sí. Por ejemplo, lo más difícil para mí de estar en una función pública era hablar en público. Y hablar en los medios y esa parte. Eso yo era nulo ahí. Entonces yo me empecé a conocer y empecé a buscar ayuda y eso y ya, bueno, ya he podido adquirir esa herramienta y para poder hacer esa parte de mi trabajo, porque es parte de mi trabajo. Pero yo no sabía que me iba a poner como que me iba a costar trabajo eso. Tú estás bien acompañado aquí. No, sí, un equipazo yo tengo. Que llega,
que depuran. La verdad, estoy impresionado. Un equipo bueno, un equipo... Sí, y eso muestra humildad. Si tú no lo puedes hacer, tú te tienes que asesorar y te tienes que apoyar de gente que sí. Claro que sí. Y mírate aquí, hablando en un podcast como si nada, es más mejor. Por eso es que los asesores no son malos, se necesitan. Mira, y bueno, ya cambiando un poquito de tema, porque ya entendemos bien cómo tú analizas el tema de los terrenos para comprar un terreno grande de superficie y desarrollar ciertos proyectos, sea de bajo costo o que de cierta envergadura, digamos. De lo que hemos hablado, tú has no comoditizado, tú has estandarizado todos los procesos para que uno de los mayores enfoques sea la compra del terreno, que es lo que tú más controlas, para que ya los otros departamentos pueden ir cogiendo su rumbo ya a raíz de que se entra un nuevo proyecto luego de la compra del terreno. Por falta de tiempo, me gustaría ahora abarcar y aprovechar porque ya tú eres ministro. Entonces, me gustaría utilizar un poco este tiempo y este espacio para hablar un poquito del MIBET. Primeramente, y con la pregunta más básica, ¿qué es el MIBET y cuál es el objetivo? Mira, el MIBET es el Ministerio de Viviendas y Edificaciones. El MIBET maneja las políticas de vivienda, de los déficits de vivienda, de cómo mitigarlos, pero también construye las edificaciones del Estado, que son viviendas, pero también son universidades, pero también son hospitales. Toda esa rama de la ingeniería que tú, Wayne, sabes que, por ejemplo, no es lo mismo que ubicar un edificio que ubicar una carretera. No. Si tú eres un especialista construyendo edificaciones, a ti te llevan a una edificación y tú puedes decir, no, eso vale tanto. O si, por ejemplo, le falta un tramo por construir, no, ahí faltan tanto por meterle a eso para que se termine, o sea, tanto dinero. Y tú eres un especialista, tú eres un experto. Entonces, se creó una institución experta en ese tipo de proyectos para que su estructura, de cómo se procesan las cosas, sea acorde a ese tipo de proyectos. Y por eso se generan ciertas sinergias y ahorros, porque no tienen que crear un departamento para carretera, un departamento para qué sé yo qué, un departamento de lo otro, sino que es todo como más estándar. Y eso ayuda mucho a que se creen ahorros en el MIBET. Entonces también tenemos la parte, como somos los especialistas de edificaciones, tenemos la parte de la permisología en edificaciones. Permisología para proyectos privados, que ya también ese es otro mundo. De los constructores sabemos que sacar un permiso de una construcción a veces dura más que la misma construcción. Y Lo dijiste tú, no yo. y es no estoy diciendo que ahora, estoy diciendo que... Entonces es una parte que sí me motivó mucho de yo poder entrar en el sector público para poder aportar mi conocimiento y mi dolor, identificarme con los ingenieros, con los desarrolladores de proyectos, donde yo pueda transmitirle a las personas, a los colaboradores que están ahí. Miren, señores, para que ustedes vean otro punto de vista, que hasta ahora quizás lo habían visto de su punto de vista. Un ingeniero que va con problemas, que me pide cita, que viene todos los días, que quizás me molesta a veces, me habla de una manera que a mí no me gusta, yo gano muy poco aquí. O sea, todas esas son realidades. Hay que ver el otro punto de vista también. Esa empatía. Y te ayuda a entender muchas cosas. Yo pienso totalmente diferente ahora de cuando yo entré. Entonces, pero cuando tú le haces entender, no, mira, ese ingeniero tiene deuda, tiene préstamo, tiene cliente que lo están presionando. Ahí hay muchísima gente que trabaja, que cuando la hora está parada sufre muchísimo. Óyeme, esa gente, aunque es verdad que a veces hacen los planos mal, que no pagan lo suficiente por profesionales buenos para que le hagan sus estudios, sus planos, sus cosas bien, que no se coja tanta lucha, pero óyeme, vamos a tratarlo bien, vamos a ayudarlo. Si no te llaman a ti por el permiso, llámalo tú, porque que eso ayuda al país, crea empleo. O sea, ese discurso, yo he podido
hacerlo en el MIBET y la gente se identifica, la gente crea empatía, como tú dices, la gente lo ve desde tu y dice, mira, pero es verdad, mi trabajo es más importante que un sueldo. Yo sé que hay limitaciones, pero eso crea empleo para el país, eso es desarrollo, eso aumenta el Producto Interno Bruto. Mira, vamos a llamarlo, vamos a tratar, aunque él no nos haya llamado, o sea, es otra cultura. Y eso es lo más importante de esta gestión, aparte de las herramientas, la ventanilla única, mejores procesos, mejores decisiones, pero ponerte, que la gente entienda la importancia de su trabajo es el mayor logro que cualquier organización pueda tener, porque la gente trabaja sola. Cuando entiende para qué sirve su trabajo y por qué es importante dentro del organigrama completo de una empresa o de una institución, trabaja más sola, porque es parte de un todo y se siente importante. De una cultura. Entonces, eso es muy bueno, mientras más grande la empresa, trabajarlo, esa parte. Sí, ya ustedes tienen 3 años, correcto, de 2021 que crearon el ministerio y siguen todavía con muchos desafíos y bueno, tienes 4 años más para ya poder sobrepasar esos desafíos. Hay algunas personas que entienden que hay cierta dificultad en la parte de permisología. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes están confrontando y qué consejos le tienen las personas que sacan esos permisos para también poder agilizarlo? Nosotros tenemos algo muy bueno que implementamos, que es un software que hace un tracking del proceso completo. O sea, mapeamos, por ejemplo, mira, tú cargas el proyecto y yo tengo 3 días para responderte. Por ejemplo, no estoy hablando de cifras exactas. Entonces tú tienes después 7 días para responderme a mí. Y así sucesivamente. Hay como unos parámetros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cuando, mira que el permiso está durando mucho, ok, vamos al sistema. Mira, pero yo te respondí a los 3 días, pero tú duraste 2 semanas para responderme. Parte del problema fue que tú no me respondiste en este momento a tiempo. Si es, por ejemplo, del lado de nosotros, mira, eran 3 días, pero tú duraste 10 días para responderme. Revisor, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué tú no le respondiste a tiempo? ¿Qué es lo que te está pasando? No, que tuve un problema personal, que salí de vacaciones. Bueno, pero ya tú sabes que te estamos supervisando. Y cuando la gente se siente supervisada, la gente responde de otra manera. Uh-huh. Si tú no lo supervisas, no es lo mismo. O sea, no hay una consecuencia, no hay una, ¿verdad? Que voy a pasar vergüenza. O sea, no hay nada de eso. Uh-huh. Entonces, esa parte es muy importante. También, nosotros tenemos, y yo soy ingeniero, yo sé, nosotros pagamos muy poco por plano. Esa es la realidad. Se suele como yo digo, prostituir un poco la profesión cuando... Sí, sería una palabra... se prostituyen por problemas sistémicos donde el desarrollador quizá no está dispuesto a pagar más. Entonces pone una situación lo pone en la situación de que el profesional tiene que bajar para los poder pantalones. para poder tener sí, y nosotros los ingenieros apretamos y tenemos que apretar porque si no, no ganamos dinero. Esa es la realidad. Pero el hecho de que tú te salga una licencia 6 meses antes, eso es dinero. Ahí hay dinero. Entonces, calcula, ve cuánto tú te estás ganando en realidad, tú apretando, qué sé yo, lo que sea que tú, a un arquitecto, a un estruturalista, a un lo que sea. Ve a ver cuánto si tú tuvieras esos planos nítidos y gente que te responde, mira, hay un dictamen, hazlo rápido, y a los 2 días te lo entregan. ¿Cuánto tú te estás ganando? Tira números para que tú veas. O sea, es una buena cantidad de dinero en interés, en tiempo, en empleado, en lo que sea. Uh-huh. O sea que identifica bien que dónde que está el dinero. No es en los 200,000 pesos que tú te ahorras. Sí. Yo creo ahora que la persona lo ve un poquito más tangible, que bueno, pagué menos, pero no entienden que verdaderamente están bajando su rendimiento. Entonces, es verdad, ahora te ahorraste, por decir, $10,000, $20,000, $100,000, lo que tú quieras, pero ya más adelante tú vas a durar más y por ende tu tasa interna de retorno va a bajar por 6 meses, por 1 año, por todos los dictámenes que no ha podido cumplir. Y yo creo que eso para muchos desarrolladores todo no es suficientemente tangible porque no pueden predecir el tiempo, quizás no hacen los cálculos financieros correctos para entender ese engranaje que no es solamente
de construcción. Tú dijiste, nosotros somos constructores, promotores, sino que hay que pensar más en desarrolladores, que somos más financieros, somos más comercial, somos más legal, pero todavía está muy atado. En caso de que, bueno, lo encuentro muy interesante, que tienen un sistema que traza todo el largo de vida, o sea, el tiempo que uno está tratando de sacar permiso. Dado que hay trazabilidad y responsabilidad. Y en caso de que el revisor no cumpla con cierta fecha, ¿qué opción tiene uno como desarrollador? ¿A quién uno le debería acudir para poder agilizar un poco? Como tú bien dijiste, el tiempo lo es todo. Si uno está dentro de los tiempos adecuados de cumplir la respuesta del dictamen en sí. Como le di mucha vuelta a esa pregunta, pero no sé si me entendiste. Hay otra cosa que también ayuda mucho y es la accesibilidad. Ocurría anteriormente, y lo digo por experiencia propia, que nadie te recibía nunca. O sea, tú no querías hablar con un supervisor, no te atendían. Querías hablar con el viceministro, no te atendía. Querías hablar con el ministro, no te atendía. Mira, todo el que me llega a mí, yo lo atiendo por un permiso. O le cojo la llamada, o le cojo un WhatsApp, o lo trato de ayudar, o pregunto. Y eso, y empezando por el presidente de la República, que me llama a mí para permiso. Mira, hay que agilizar este permiso, que eso va a querer empleo, que... Normalmente los presidentes no hacen eso. Sí. Están en otra cosa. Entonces eso me dice a mí, no, yo tengo que atender esto. Y eso le dice a los de abajo de mí, no, mira, esto es importante. Somos importantes. Yo tengo que atender al usuario y yo tengo que recibirlo. Eso no... Porque... ¿En qué otro sitio el usuario puede sacarse el permiso? No es como que tú me vendes un apartamento y si tú no me atiendes yo me voy a comprar en otro sitio. Pero aquí no, aquí es obligado que tiene que ser ahí. Entonces hay que recibir a la gente. Si está pasando un problema, el superior lo tiene que recibir y tiene que tomar las acciones del lugar. Vaya, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede pasarse de tiempo, lo que sea. Pero lo importante es que, óyeme, esto es importante. Recíbeme, vamos a resolverlo. No quiero que pase de nuevo. O sea, ese tipo de cosas funcionan al final del día. Pero tiene que haber... todo empieza por ese sentimiento de que me duele que este proyecto se atrase, aunque no sea mío. Ese conocimiento, como tú dijiste, de que voy a generar empleos, voy a generar progreso para el país. Correcto. Y este desarrollador está sufriendo. Espérate, vamos a atenderlo, que él tiene una situación, que me está hablando mal, que está desesperado. Bueno, pero hay que entender su posición, que el banco lo está llamando todos los días o lo que sea, o un cliente, y por eso que él está así. No me lo voy a coger personal porque no es personal. Déjame yo resolver. O sea, esas son cosas y que tienen mucho que ver también con el quehacer de uno. Que tú tienes un cliente y tú, por más molesto que esté, tú tienes que atenderlo, tú tienes que dar un trato, tú tienes que ponerte empático. Eso también ayuda a tú inculcar esa cultura en la institución. Ya. Siendo ya un ministerio que se encarga del tema de la vivienda, tengo entendido que ustedes hicieron un estudio donde consensuaron el tema del déficit habitacional. Porque yo me acuerdo hace 10 años hicieron un estudio que eran 2 millones, mitad cualitativo, mitad cuantitativo. Y yo creo que no han hecho más nada hasta el censo, obviamente. Y siempre uno repite lo mismo y no conoce verdaderamente la realidad. Aunque otras instituciones dicen más, otras dicen menos. Y ustedes han logrado de que ya sea correctamente un estudio ya avalado por el gobierno, consensuado con terceras partes, con la realidad del déficit habitacional. ¿Cuál es nuestra realidad? El déficit habitacional aquí es aproximadamente 1.400.000 viviendas. Midiéndolo de la forma que lo estamos midiendo, que todas las instituciones que tienen que ver con eso están de acuerdo que se mide así, inclusive las internacionales. 1 millón... Organismos internacionales. Organismos internacionales, BID y demás organismos. 1 millón de viviendas cualitativas, o sea, viviendas que hay que hacerle mejoras, y 400.000 viviendas que hay que hacer nuevas. Entonces, ese es el déficit de nosotros. La próxima pregunta es, ¿qué tú has hecho para mejorar eso? Bueno, primero es que ese es un problema que tienen... Te han hecho esa pregunta muchas veces, que tú mismo te lo preguntaste. Todo el mundo hace esa pregunta. Eso es un problema que tienen
todos los países del mundo, los más pobres y los más ricos. Estados Unidos tiene un déficit de vivienda enorme, que no tiene, o sea, que es muy difícil solucionarlo a corto plazo. Pero si nosotros hemos reparado 50,000 viviendas y hemos construido nuevas, 8,500 viviendas aproximadamente en 4 años. Eso de las 1,400,000 viviendas te da un porcentaje bastante, digamos, para 4 años, bastante considerable y comparándolo con otras gestiones no se compara, o sea, llegar a ese porcentaje. O sea que nosotros somos el gobierno que más ha hecho por reducir el déficit de vivienda, que es un problema acumulativo, no es de un solo gobierno, es de todos los gobiernos, ¿verdad? Y un problema difícil de resolver porque hay muchas personas que no ganan lo suficiente para accesar a un préstamo bancario para tener una vivienda. O no están bancarizadas, son informales. Y no hay, y los materiales de construcción no permiten a los precios que están y los solares que uno haga una vivienda de un precio que esa gente le llegue por el valor de la vivienda, ¿verdad? Entonces, todo eso son variables que contribuyen al déficit. Y la única forma de solucionarlo, o la mejor forma de ir solucionándolo, es subsidiando a los compradores para que puedan comprar viviendas y tratar de mantener los precios de la vivienda lo más barato posible para que más gente pueda accesar a esa vivienda. Y obviamente, lo que más funciona es crear empleo y que la gente se formalice para poder, pero eso es difícil. Pero yo creo que rescatar algunas cosas. Primeramente, tú mencionaste de todos los resultados que han tenido hasta la fecha. ¿Eso fue en conjunto con desarrolladores o eso fueron ustedes directamente como ministerio que realizaron todo eso? Eso fue solamente nosotros como ministerio, sin incluir otros programas del gobierno de vivienda que son otros números que yo no manejo tan bien, pero solamente el Ministerio de la Vivienda. Ya. Y dado que el obstáculo más grande, bueno, tenemos 2 obstáculos para la adquisición de la vivienda, porque si queremos reducir el déficit habitacional. Es que yo no tengo agua hoy. No, aquí todo el cafecito, pero aquí ni café brinda, ¿eh? Ay, qué chismoso. No te luce ahí, ¿eh? No te luce. Alcánzame esa botellita de agua que dame el favor, lo pensé ahorita. Y vamos a buscarle un café. ¿Qué tú quieres? ¿Capuchino? ¿Tú quieres macchiato? Ese de él. Luciano debería estar llegando. Él tiene una máquina ahí. El problema es, primeramente, el costo. ¿Qué esfuerzo está haciendo el Ministerio de la Vivienda para reducir ese costo? ¿O no se puede? Porque, al fin y al cabo, la mayoría de esas personas necesitan una vivienda que cuesta menos de 3 millones, cuando el 90% o más, si no es por un programa del gobierno, están, yo le diría 99%, están vendiendo por encima de ese precio. Entonces, ¿qué esfuerzo se está haciendo para reducir el costo de la vivienda? Mira, en términos de materiales y libre mercado, es poco lo que tú puedes hacer, porque vivimos en una economía de oferta y demanda. Los materiales están a un precio y la gente lo compra si quiere. Lo que pasa, y lo estábamos hablando ahorita, lo que pasa es que hay gente que se mete en proyectos que no debería meterse. Entonces todo el mundo está construyendo y se siguen comprando los materiales caros. Si mucha gente dijera, no, este no es el momento para yo hacer un proyecto, déjame yo guardarme y esperar. Entonces los materiales bajaran porque nadie lo está adquiriendo. O sea, no mucha gente o un porcentaje no lo está comprando porque no es el momento, y entonces eso hace que la oferta y la ley de oferta y demanda como que sea viable. Pero ese no es el caso. Entonces, ¿qué el gobierno hace para reducir los costos? Por ejemplo, ponerle un tope a la vivienda para que los constructores tengan que ingeniárselas para hacer una vivienda por debajo de ahí. Esa es una. Ahora nosotros vamos a implementar un programa que son viviendas progresivas que se hace en Colombia, donde tú puedes hacer un proyecto habitacional, apartamento, edificio, de un tamaño con un mínimo, claro, lo más pequeño posible,
le pone la menor cantidad de acabados posible, pero que la gente lo pueda habitar. Por ejemplo, una gente puede habitar en un apartamento sin piso, con hormigón pulido, con un baño de los dos que tiene, por ejemplo, y el otro tú se lo pones cuando pueda, con el tope de la cocina, sin gabinete. O sea, eso se llama vivienda sin todas las puertas, sin todos los closets. Y eso te reduce el precio y tú poco a poco vas agregando esas cosas que le faltan al apartamento para que esté totalmente terminado. Eso baja el precio y tú ya estás viviendo en tu propia casa. Muy posiblemente esa casa sea mucho mejor que la que muchas de las personas que están alquilando están viviendo ahora mismo. Entonces vamos a darle esa opción a la gente y baja mucho el precio. Entonces esa por ejemplo, es una metodología que nosotros vamos a usar y tratar de que las tasas de interés, que también son un factor importante porque es parte fundamental de la cuota, ver cómo se puede reducir eso para ese tipo de vivienda para que la gente la pueda acceder. No obstante, aunque uno tenga una vivienda progresiva, no hay manera de hacer un esfuerzo interinstitucional para ver si se va a los costos. Por ejemplo, nosotros tenemos Confotur, que para incentivar el turismo. No se puede hacer algo equivalente con el Ministerio de Vivienda para ver si se puede reducir la cantidad de impuestos y por ende bajar el costo de la vivienda. Porque son ideas que han ido circulando y la verdad hay soluciones porque el tranque más grande es el costo, sin llegar al tema del financiamiento. Hay una ley de vivienda de bajo costo que hace que las constructoras que hacen ese tipo de proyectos paguen menos impuestos, pagan solamente un 10% de impuestos sobre la renta. Ya eso está y baja los costos. Pero hacer un Confotur, por ejemplo, para vivienda de bajo costo, para llamarle de una manera, en estos momentos donde una reforma fiscal, que se está hablando... Que recaudar más, no que menos. Se quiere recaudar más, que el gobierno tiene un problema de recaudación importante para hacer obras que la ciudadanía está demandando, que los gastos que tiene el gobierno están muy atados ya, que tiene poco rejuego para invertir en diferentes tipos de proyectos. Bueno, yo creo que no es el momento para plantear eso, porque no va a calar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no creo que esa sea la solución, por lo menos en esta coyuntura. Uh-huh. Habría que esperar más adelante si eso es algo que la gente está demandando. Claro, si mucho más gente lo pide, ya adquiere más fuerza. Que es bueno lo que ustedes están haciendo, que están uniendo al sector, porque cuando la gente está unida, cuando los sectores están unidos, pues lo escuchan más. Y eso es una iniciativa que los felicito por eso. Porque si eso es algo que a través del tiempo se pide, se exige y se demuestra con números que eso va a ayudar al país, pues eventualmente, en algún momento, puede ser que se dé, pero ahora mismo no lo veo pasando. Pero yo creo que tú nos diste la herramienta para que sea posible. Hay que realizar un estudio, obviamente un estudio bastante con mayor envergadura, que profundice verdaderamente la econometría y todo eso, para ver si es algo que va a beneficiar tanto el gobierno como el sector privado. Y por ende, la persona más importante, el dominicano. Y para iniciar para poder arrancar esa iniciativa a través de ciertas asociaciones, creo que debían ponerse de acuerdo para que hagan este estudio. Y yo creo que a mí me dio una idea para ver cómo uno pudiera ir apoyando, porque yo creo que si eso pudiera hacer un cambio. Te voy a dar un dato. Lo más importante de un estudio es quién hace el estudio, porque es la credibilidad del estudio. Nadie se va a sentarle a un estudio. Pero si un agente con credibilidad, si una persona con credibilidad hace ese estudio y dice, no, estos son los números, pues la gente le va a hacer caso al estudio. Ya. Y la segunda parte, porque estamos hablando que la vivienda, vamos a decir que lo puedo comprar, que es un precio asequible, pero ahora las tasas están muy altas. Y yo sé que muchos desarrolladores, cuando piensan en tasas altas, lo que piensan es su préstamo interino. Pero mientras más uno va adquiriendo experiencia, las tasas son más preocupantes para desmontar el préstamo interino, para que la persona pueda conseguir su préstamo hipotecario, y sobre todo cuando estamos hablando de vivienda de bajo costo, que la gran mayoría tiene que financiar. Y si la tasa está muy alta, no pueden financiar, por ende uno lo puede desmontar y crea como un tranque ahí también.
Yo sé que hay muchas personas que están diciendo que debíamos comenzar a financiar las tasas hipotecarias, no tanto la interina, porque uno quizás en vivienda de bajo costo uno lo puede hacer en diferentes etapas. Hay más rejuego, pero con el comprador no. Nosotros tenemos liberación de encaje, pero esa liberación de encaje muchas veces, nunca nos anuncia con tiempo, hay una cantidad limitada. Es que se pudiera hacer nuevamente algo más coyuntural. No sé si una ley de, ¿cómo se dice?, de política habitacional o algo que pudiera primero tener longevidad, que sea tu legado, que vaya más allá de simplemente estos 8 años y que verdaderamente tenga un impacto si lo administra a través del ministerio para que llegue directamente a la persona en necesidad y cumplir con eso, esa parte de tener tasas financiadas o tasas más bajitas. Mira, el hecho de que las tasas estén altas tiene su razón. Y todo se origina por la pandemia. Cuando la pandemia se paró todo, después la gente estaba ansiosa por trabajar y construir y desarrollar. Por un problema logístico subieron los materiales y por especulación, por lo que sea. Entonces, la gente que empezó a construir como quiera, los materiales no bajaron de precio porque como quiera lo estaban comprando. Entonces, después vino una inflación por la gran actividad que había. Y entonces la inflación hizo que subieran la tasa de interés para controlar esa inflación, esa alza de los precios en los insumos, que no siga descontrolada. Entonces, todo eso tiene como una historia que ese shock que le dio la pandemia a las economías del mundo y a la gran cadena logística, o sea, eso no es normal, eso es como un factor no común, ¿verdad? Uh-huh. No estaba previsto eso, tú no lo podías, un economista no te lo podía descifrar. Uh-huh. Entonces, las economías tienen variables que permiten mantener cierta estabilidad dentro de los países. La tasa de interés es uno. La cantidad de liquidez que hay en la economía es otra variable que tú puedes jugar con eso. Y dependiendo del momento en el que está el país, pues tú necesitas subirla, bajarla, para tú ir ajustando. El gobernador del Banco Central es excelente haciendo eso y tiene eso muy bien dominado y tiene mucha experiencia. Y es uno de los factores principales de por qué el país ha crecido tanto en tanto tiempo, porque él sabe de eso, él sabe manejar eso. Entonces, también el tema de los encajes, él lo hace en algún momento donde él entiende que necesita dinamizar, que necesita liquidez en el mercado, ¿verdad? Y eso es una herramienta que le da una liquidez puntual a un sector en específico, ¿verdad? Que crea empleo, que crea desarrollo. La construcción es la actividad que más genera empleo o de la que más genera empleo y de la que más derrama la economía en cualquier país. Entonces, es difícil que esas variables estén fijas, porque en un futuro cuando tú necesites pullback y que no haya tanta liquidez, Uh-huh. pues tú no vas a poder hacerlo porque ya ya hay una ley que eso es automático. Entonces eso no sé si lo veo conveniente. Hay un tema también que en Estados Unidos las tasas de interés no han bajado y si tú bajas la de aquí, claro, la gente va a poner su dinero en dólares, uh-huh. allá donde le están dando una tasa en dólares que tiene menos devaluación, o sea que no tiene, que en frente al dólar obviamente no tiene devaluación, pero tiene menos inflación, Estados Unidos, va a cambiar su dinero a dólares. Claro. Entonces no pueden bajar la tasa así a lo loco, porque pueden sacarle el dinero de la economía de aquí para que todo el mundo lo cambie a dólar y se puede presionar la tasa, que también es un problema si sube mucho la tasa. Entonces, yo confío que próximamente va a bajar la tasa. Es el feeling que yo tengo. Tu instinto. Mi instinto puede ser.
yo confío que gradualmente van a empezar a bajar las tasas. Hay que decir que esto es uno de los primeros países del mundo que logró controlar su inflación, que Estados Unidos, por ejemplo, duró muchísimo. O sea, y que las cosas en Estados Unidos también van a empezar a bajar las tasas y que van a, de alguna manera u otra, brindarle esa liquidez que necesita la economía. Yo entiendo que en un tiempo no muy lejano. Mi instinto, vaya, eso es mi instinto que me dice. Y yo creo que las cosas van en ese sentido, que hay que aguantarse unos meses. Este es el momento para no meterse en muchas cosas y darle más lento a lanzar un proyecto, ser un poco más conservador. Y eso es normal. Eso no puede ser todo el tiempo, vamos a meternos, vamos a hacerlo. No, vamos a aguantarnos, vamos a ver. Sí, lo que se dijo anteriormente. Y eso permite que los solares bajen de precio también, porque no se están comprando, la gente no se mete. No puede ser todo el tiempo en alta. Eso no pasa en ningún... Se va a fundir. En ningún sector, en ningún mercado. Eso no es posible. Entonces vamos a ser conservadores, vamos a esperar, vamos a aguantarnos. Obviamente, si tú tienes un proyecto andando, tú tienes que terminar porque tienes que pagar ese préstamo. Sí. Pero lo otro, lo que tú domines, lo que tú controles, tienes que esperar el momento para volver a apretar el acelerador. No, y entiendo el objetivo de la política monetaria, la importancia de la inflación y el tema de los ciclos económicos, porque uno quiere comenzar a prestar y a una tasa inferior para después un segmento del mercado, de la economía que tiene tanto poder y tanta incidencia que luego aumenta la inflación y va en contra de lo que uno está haciendo teniendo la tasa alta por hacer una excepción con una persona específica. Pero no sé si se pudiera contemplar para aquella persona con una gran necesidad. Tú hablaste de vivienda, ¿cómo fue el nombre? Progresiva. Quizá de esa índole, que sí a esa persona se le puede brindar. No que sea... porque ya la vivienda de bajo costo no es tan bajo como lo quisiera. Estamos hablando de 5 millones. Ya eso es clase media. Estoy hablando de clase que necesita. Clase que están viviendo en techo de zinc. Proyectos que van a hacer un gran cambio social. Quizá en eso tener un programa especial solamente para ellos, para poder permitir que esa persona acuden. Y que no afecte suficiente la economía, pero sí pueda ir cerrando la brecha, el déficit habitacional, y que no se vea ralentizado en momentos donde la economía tiene tasa de interés muy alta. Eso es viable y eso hay quizás algunos planes que próximamente pudiéramos desarrollar a ver cómo se puede tener una tasa de interés, ¿verdad? Subsidiada de alguna manera, porque al final eso hay que pagarlo. De alguna manera u otra eso se paga, eso no es gratis. Los encajes, eso es dinero, y si tú quieres una tasa más bajita para esas personas, eso tiene que ser un subsidio y al final es el gobierno que tiene que pagarlo. O sea que eso... hay diferentes formas. Se puede, por ejemplo, un fondo de garantía que el préstamo salga menos riesgoso y por eso baja el interés. Quizá que esos préstamos no tengan encaje y sale más barato. O sea, hay diferentes formas de cómo hacerlo. Es buscar el consenso. Sí. Y el muñeco. Y el muñeco, de cómo la mejor manera y cómo identificarlo solamente para ese tipo de proyectos y que otros proyectos y otros sectores no se beneficien de eso. Claro. Entonces, ve como la mejor manera y plantearlo. Pero nosotros estamos trabajando en algo que tiene un componente de eso, pero todavía está muy, muy en pañales. Pero en la próxima temporada tú lo puedes anunciar aquí. Claro, cuenta con eso. Pero bueno, ya la verdad que nos ha aportado mucho de tu tiempo. Te agradezco mucho. Sí, muchas gracias. No obstante, antes de nosotros terminar, siempre nos gusta hacer una pequeña actividad de cierre para que te conozcan aún más. Sí, todavía no lo han conocido. No lo han conocido. Después de hora y media hablando, todavía no lo conocen. Esto, preguntas y tú respondes una vez. ¿Qué es el legado que tú quieres dejar como ministro, desarrollador y padre y esposo? Como ministro, con el tema de los permisos, que sea un antes y un después. Llevarlo hasta donde más yo pueda llevarlo.
siempre van a haber cosas que mejorar. Como padre y como esposo, mi familia lo es todo, que llevarla también a donde más yo la pueda llevar. O sea, yo veo la familia como mi empresa principal, como mi núcleo y mi responsabilidad principal. Tener a mis hijos con los valores que se me inculcaron a mí, que se sientan orgullosos de su padre y de su madre, y crearle un ambiente donde puedan disfrutar de la vida y desarrollarse y poder afrontar los retos de la vida. Eso es muy importante, yo lograrlo. Y nada, yo creo que las cosas intangibles y las cosas sencillas que te enseñaban sus padres, al final son las cosas que te permiten desarrollarte en todos los aspectos. La responsabilidad, o sea, la honestidad, ese tipo de cosas, en realidad es lo que más hace falta. Y lo que más yo identifico que en el entorno y en muchas situaciones y muchos problemas que yo tengo es porque a esta persona le faltó a esta persona le faltó lo otro. O sea, y son cosas que uno se oye como cliché, pero es así. Inculcarle todo eso a mi familia, que eso es importante para mí. ¿Y como desarrollador? Como desarrollador, a mí me gusta crear cosas, y mientras más grande, más chula. Yo quisiera, por ejemplo, construir fuera de este país. Yo empecé a construir en Miami y quisiera como desarrollar esa parte, ese reto, tenerlo para tener proyectos ahí y enfocarme en tener proyectos de renta fija, de alquiler. Desarrollar plazas, desarrollar hoteles, porque como te dije anteriormente, la construcción es un negocio muy difícil que demanda mucho de ti mismo. Entonces, que tú tengas un flujo claro, ahí para tú estar tranquilo, para tú podérselo dejar a tus hijos en algún momento. Eso es como que una meta que yo tengo después que salga del ministerio. ¿Hay algún proyecto o iniciativa, puede ser como político, profesional o personal, que te entusiasme, que te gustaría compartir con nosotros? Eso de construir fuera de este país, desarrollar esa parte. En Estados Unidos, por ejemplo, la dinámica es diferente. Tú construyes y las propiedades adquieren una plusvalía mayor que aquí. Aquí a veces tú tienes un apartamento y lo alquilas y no sube de precio. Porque se construye apartamento en cualquier sitio, porque diferentes razones. Pero allá tú tienes una propiedad y anualmente sube de precio. Sí. O sea que si tú haces un proyecto de solo alquiler y te quedas con eso y los rentas, aparte de lo que tú te ganas en las rentas, de lo que te quede, tú te ganas esa plusvalía para siempre. Y eso es muy buen negocio. Entonces, eso es algo que me entusiasma. Ok. Bueno, dame la primicia. El último consejo para aquellos que están iniciando. El último consejo para aquellos que están iniciando es que si después de lo estábamos hablando también, si después de una nómina el maestro está muy contento, te fue mal. Te fue mal. Si tampoco es que se van a pelear y que no va a trabajar, claro, ¿verdad? Pero es como en el medio, así, como que no riéndose tanto. Entonces Tú como que estás hablando de experiencia y no fue muy buena. No, ha sido buena porque ha sido de las dos
cara para poder tener ese know-how. Y lo bueno es que ahí siempre está la próxima nómina para que tú no... Para reivindicarte. Para que no no le salga esa sonrisa contigo, ¿no? Sí. No, pues perfecto. Pues mira, la verdad, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por todo lo que nos ha aportado. Ya yo tomé muchas notas. Digo, ojalá y los maestros que están trabajando allá no miren esto porque... No, pero tú tienes que hablar con tu director porque ya tú no estás... Tú estás en el ministro ahora. Sí, pero que como quiera... En el ministerio, ¿verdad? Yo soy el accionista principal de esa empresa. Claro. Pero nuevamente, gracias. Ya yo sé, cuando yo vaya a comprar un terreno, primero te voy a llamar a ti. Cuando llegue a cierto volumen, porque necesito un poquito más esa intuición que tú tienes, ese instinto, ese gut feeling para echar para adelante. Además del conocimiento que tienes. Y la verdad, agradezco mucho. Te falta un añito también. Para ver qué me falta. Un añito. ¿Por qué? Para llegar a el know-how. Sí, bueno. La experiencia. Mejor va a tener más tiempo después que salga el ministerio. Se sabe muchísimo. No, qué va. Siguiéndote los pasos. Estoy muy lejos. Ese construyó en Haití, construía. Ese sabe mucho. Pero la verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Y bueno, ¿tú quieres hacer el cierre? Lo hago yo. Dale. Bueno, a ti nunca te gusta hacerlo. No. Si han llegado hasta aquí es porque les gustó el episodio, por eso los invito a que nos sigan en Spotify, iTunes, estamos en YouTube y también en Instagram. Por favor, manden un mensaje, manden un comentario, lo que sea, para saber un poquito más de ustedes y lo que ustedes están buscando, sobre todo para la próxima temporada. Así que nos veremos la semana que viene. Gracias. Gracias.